Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero que hagamos un Hacer el Pensar acerca de el controlarlo todo, acerca del cómo lo podemos fluir mejor, cómo lo podemos hacer mejor. Como parte de mis labores en el trabajo, me toca constantemente en muchos proyectos recibir a personas que vienen del extranjero que están usando México como un sitio donde se pueden maquilar minutos, sobre todo de comerciales, que es en lo que más me ha tocado participar. Entonces, pues las personas de distintos países, de distintas edades, tienen distintas costumbres, distintas maneras de trabajar. Una persona que particularmente me llamó la atención, me pareció muy intenso desde que estuvimos en el tema de correos y mensajes y etcétera. De entrada no quería hablar conmigo más que por intermediarios. No pudimos tener una conversación directa esta persona y yo. Él quería ver todo y me quedé, ok. Siendo que es normal que en mi puesto yo tenga que ver cuestiones de fierros, cuestiones de equipos y cosas por el estilo. Esta persona decidió no hacerlo así y siempre teníamos a un intermediario entre nosotros para ver todas estas cosas. Y ya que tuve la ocasión de conocerlo, pues justamente no sé si se le caía el oro de hablar conmigo, si no le gustaba, si no me consideraba lo suficientemente sofisticado o qué pasaba, pero sí yo sentía cierta barrera, cierto recelo, cierta cosa que no estaba normal o sana por ahí. Entonces, pues bueno, hay de personas a personas. De repente tenemos choques culturales muy grandes dependiendo del país de donde viene la persona, dependiendo la generación de la persona. Entonces yo usualmente no me lo tomo a pecho. Así que cuando empezamos a trabajar con esta persona, pues me brincaba para todo y llegó el momento en que hicimos unas pruebas técnicas, unas pruebas de cámara donde teníamos que ver cuestiones que funcionaban, que no funcionaban con el equipo y teníamos que ir, digamos, prehaciendo las escenas. No estábamos trabajando directamente con los actores ni nada por el estilo, pero estábamos echándonos un clavado en la parte técnica del cómo íbamos a hacer algunas escenas, con qué aparatos los íbamos a resolver. Estábamos ahí en el lugar donde hay todos los juguetes, estábamos haciendo una serie de pruebas. Entonces estábamos haciendo esto. Y el individuo traía, digamos, te voy a decir una agenda, no físicamente un librito o algo así, sino tenía una serie de cosas que más o menos él hace, una serie de cosas que más o menos él dice. Así que estábamos probando las cosas, la persona se puso muy intensa y en algún momento me preguntó cómo veía las cosas. Entonces le dije, pues está muy complicado, no creo que el tiempo nos vaya a dar. Y se enojó mucho por mi respuesta. Y yo subrayo y menciono esta parte donde él me preguntó a mí cómo veía las circunstancias. Yo fui sincero, emití una opinión más que personal, profesional. O sea, sí desde mi persona, pero una opinión profesional. Y la persona se molestó mucho diciéndome que todo lo que él hacía era planeado, todo lo que él hacía era perfecto, él no se equivocaba y tal y tal y tal. Y empezó con una perorata pues bastante aburrida, un lugar bastante común. Entonces yo nada más lo escuché, órale, qué padre. ¿Para qué abrí la boca? Sí, pues ¿para qué? Me preguntó. Ajá, sí, pues ya lo escuché, medio lo tiré al loco y ya de ahí más o menos sabía de qué se iba a tratar el proyecto. Ya empezamos el proyecto y era un proyecto grande, era un proyecto muy ambicioso, teníamos que hacer muchas cosas, muchos minutos, había muchos juguetes, muchos lugares a los que teníamos que ir, muchas personas involucradas. Era un proyecto a todas luces y por todos lados bastante complicado, bastante ambicioso. Y pues para hacerte el cuento corto sobre la marcha hubo cosas que empezaron a fallar, cuestiones que si la persona, que si no te entendías con no sé quién, que si el aparato, que si no tomaste una decisión, etcétera, etcétera. Entonces entre esta persona y yo hubo bastantes roces, no directamente nos peleamos, pero había bastantes roces, porque por un lado, y para no ponernos muy técnicos, por un lado, él me había dado este statement el día de las pruebas de todo lo que yo hago es perfecto, todo lo que yo hago es planeado. Me he topado con personas que esto es cierto. Él lo dijo, pero hay otras personas con las que he trabajado que lo toman por verdadero y no necesitan andarlo diciendo. Personas que, por ejemplo, te pasan un esquema de pe a pa de todo lo que tenemos que hacer, en qué momento, en qué hora, etcétera. Y de verdad tienen las cosas muy planchadas y de verdad te pasan unos documentos hasta intimidantes de lo bien hechos, de lo completos y de toda la información que te están compartiendo. O sea, si me compartían la información de esta escena, digamos, que tú estás viendo y que yo estoy haciendo, diría la posición en la que está el micrófono, la posición en la que está la luz, lo que no ves, la cámara, qué libros están acá atrás, en qué orden están, etcétera, etcétera, y tienen un control muy grande de lo que están haciendo. No era el caso de esta persona, porque las personas que sí tienen este control constantemente comparten la información de decisiones que ya tomaron. Esta otra persona me echó su discurso de que todo lo que será perfecto, de que tenía, pues en esencia, y para
para la practicidad del video de esta conversación, que tenía el control sobre las cosas que estábamos haciendo, y ya sobre la marcha, ya a la hora de los golpes, ya a la hora de la filmación, me di cuenta que no era cierto. Porque yo le preguntaba, oye, ok, estamos haciendo la primera escena del día, ¿no? Muy padrísimo y todo. ¿Necesitas que vaya adelantando algo para la siguiente? Y pues muchas veces me tiraba loco, no me contestaba, y yo en defensa mía, los momentos en los que me acercaba a preguntarle eran momentos donde lo veía tranquilo o distraído con otras cosas. Si yo lo veía en un rush muy grande de trabajo, dando instrucciones y demás, no llegaba a presionarlo, no llegaba a intensiarlo ni nada por el estilo. Esperaba el momento que yo consideraba el correcto, llegaba, le preguntaba, y por lo general no tomaba una decisión. Y llegaba el punto que llegábamos a otro lugar y había que tomarse una decisión. Y para ponerlo en cosas, en palabras cristianas, digamos que yo tengo dos micrófonos, ¿no? Este y el micrófono azul, para no ponernos muy técnicos. Entonces, pues yo le estaba preguntando, oye, ¿qué micrófono quieres que le pongamos a esta persona para la siguiente escena? Y por la razón que sea y por los métodos, por los medios que sea la persona, el jefe no me contestaba. Entonces, pues yo tomaba la decisión, bueno, le voy a poner el micrófono negro y voy a tener el azul ahí cerca por si acaso. Entonces estaba el micrófono negro, llegábamos al siguiente lugar donde teníamos que filmar y era un drama de por qué yo le había puesto el micrófono negro. Así de llegábamos, ¿por qué está ese micrófono ahí? Y yo escuchando así de... ¿Por qué está el micrófono ahí? Por este lado acá pidiendo, traigan el micrófono azul porque ya este loquito se enojó. Sí, no, yo quería el micrófono azul y no sé qué, y ¿por qué no me preguntan? Y yo para mis antros, sí le pregunté. Y ya escuchando y tragándome el regaño, el berrinche, más que regaño yo lo sentía como un berrinche, ¿no? Porque más que estarme diciendo, ¿sabes qué, güerito, eres un tonto o lo que sea? Simplemente era, todos escúchenme, lo mal que está, lo capaz que soy, todas las decisiones que yo puedo tomar. Pero no avanzaba en la conversación en el evento que teníamos, que era una filmación, un comercial, no estamos haciendo, no era rocket science ni cirugía de corazón abierto, simplemente estábamos filmando. Entonces, en lo que él hacía su berrinche, nosotros acá sí quitamos el micrófono negro entre el micrófono azul. Él todavía no acababa de hacer el berrinche y de llamar la atención en frente de las personas y ya estaba puesto el micrófono azul. Ahí está el micrófono azul y no sé qué. Y ya nos tiraba el loco y buscaba hacer berrinche por otro lado. Esa era una constante de, en este caso muy particular, de llamar la atención y decir yo soy, yo las puedo, etcétera, etcétera. Entonces en algunos otros momentos el proyecto duró muchos días, entonces yo me quedé, ok, esto va a ser muy pesado de tratar, no sé muy bien cómo le voy a hacer. Entonces yo me acercaba con él y le preguntaba constantemente cosas como esa, ¿qué micrófono quieres? ¿El micrófono negro o el micrófono azul? La persona no tomaba una decisión, llegaba el punto que yo tenía que tomar una decisión, tomaba una, siempre estuvo equivocada, no importa la decisión que yo tomé, siempre estuvo equivocada y siempre hubo un berrinche. Y hubo momentos donde intenté, como él no me contestaba, simplemente no le ponía nada, llegaba y estaba vacío. ¿Por qué no llegas y pones una cámara, un micrófono, lo que sea? Y yo estoy esperando a que tú tomes la decisión. No, es que ustedes también tienen que tomar decisiones y no sé qué. Ah, muy bien, entonces yo tomo la decisión. Tomaba la decisión, hacía algo y siempre estaba mal. Entonces, digo yo que si así quiere vivir, vivimos así todos los días que vamos a trabajar. No pasa nada, no es la primera vez. Simplemente yo estaba intentando, pues por un lado, hacer las cosas bien y por el otro lado, ya que no encontraba muchas maneras de resolverlas, simplemente, bueno, vamos a salir de este proyecto, vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda, que nos paguen lo más rápido que se pueda y lo mejor que se pueda. Aquí no vamos a ser precisamente amigos, no necesariamente vamos a obtener lo mejor el uno del otro y pues así se desarrolló todo el proyecto, siendo que esta persona me dio su discursito y perorata al principio de que él básicamente no lo enunció como tal, pero para efectos de esto él controlaba todo, no sé si estés de acuerdo conmigo, él tenía el control absoluto de la filmación y sobre la marcha eso es muy difícil porque si tienes un puesto muy importante, en esencia te pagan por decidir, no necesariamente por tener todo bajo control y eso dependerá muchísimo de la personalidad y de la óptica con la que vea la vida la persona, porque habrá muchas personas que piensan que tienen que planearlo todo de una manera absoluta y tienen que seguirlo al pie de la letra y que más o menos les sale y que más o menos salen avante de las situaciones difíciles. Pero lo que yo propongo el día de hoy, por lo que quiero que vayamos explorando, es algo que a mí y a muchas personas que hemos vivido esto de que queremos ser controladores, nos va ayudando a hacer las cosas diferente y a hacer las cosas más amenas. No estoy descalificando el ser controladores, pero nos habla de un momento muy específico en nuestras vidas, de un momento pues de bastantes carencias, un momento que de pronto deberíamos tratarlo con un terapeuta profesional, deberíamos echarnos un clavado porque queremos controlar eso. Ahora me voy
a un lugar propio, a un lugar menos importante, por ejemplo, que esta persona que venía del extranjero y que tomaba estas decisiones, que era mi jefe, que era jefe de mi jefe, y etcétera, etcétera. Entonces, a mí, en mi caso, y a muchas personas nos toca que tenemos la decisión última a lo mejor sobre una, dos o tres personas, no sobre grupos gigantes de personas. Entonces a mí en el trabajo me pasa que yo puedo decir, sabes que no lo hagas así, hazlo de esta manera, porque no estoy de acuerdo, porque estás mal, o simplemente podría decir, porque yo me siento más cómodo así, porque yo así lo quiero. Eso no me hace ni una persona muy poderosa ni nada por el estilo, pero nos da un pequeño momento, un pequeño ejemplo de cómo empezamos a vivir el control sobre las demás personas. Entonces justamente me ha pasado que a veces la cuestión que yo puedo decidir sobre la otra persona es tan sencilla con cómo voy a pasar el cable, qué maleta voy a tener cerca, qué fierros voy a tener cerca. Cosas pues bastante estándar, bastante que podríamos decir en un trabajo más empresarial, el formato a lo mejor con el que vamos a mandar un documento, el orden con lo que estamos haciendo ciertos reportes. De repente en lugares en los que trabajamos todo es muy esquemático, todo es muy de molde y nos tenemos que subir a estándares de la empresa, estándares de cómo se hacen las cosas ahí. Pero en muchos lugares y en muchos momentos, aún en lugares muy estandarizados, aún en empresas muy grandes a nivel mundial, lo que tú quieras, siempre hay momento para que la persona que esté ejecutando la tarea pueda tomar decisiones, pueda ser creativo, pueda hacer las cosas de mejor o peor manera. En los documentos que escriben, cómo se dirige a las personas en muchos lugares. Así que yo al principio de mi carrera, cuando menos conocimiento y menos experiencia tenía, pues tenía justo una obsesión y yo me identifico con esta persona, a lo mejor vive un lugar común al que yo viví hace unos años. Yo entre menos sabía, más necesidad tenía de demostrar. Entre menos seguro estaba de mi trabajo, más necesidad tenía de demostrarte que yo sabía cómo funcionaba una cámara, un sensor, una luz, un ta. Tenía una absoluta necesidad de demostrarlo de manera teórica, de decir palabras y teorías y leyes que nadie entiende. Y conforme fui ganando seguridad y experiencia, conforme ya la gente, digamos, me compraría más mis explicaciones, pues menos necesidad tengo de estar diciendo las cosas. Ya hasta flojera me da. Pero al principio yo también tenía una cosita ahí del discursito de si las puedo, si sé, si estoy aquí por algo, no estoy aquí por bonita y bla, bla, bla. Sí había mucho de eso en mi persona. Entonces de pronto, y esta persona con la que trabajé es una oportunidad y un espejo para recordar un momento que ya no vivo y para no volver a caer en ese lugar. Así que en estas decisiones del trabajo, donde yo empecé a soltar, que será la palabra yo creo clave en contra del controlar, el soltar. Cuando yo empecé a soltar fue en dejar que las personas que trabajaban, a lo mejor esto suena mal y no quiero ser ofensivo con las personas que han trabajado conmigo, pero digámoslo así para efectos de la conversación, las personas que trabajaban para mí, yo los intenciaba mucho y quería que hicieran las cosas como yo las hacía o como yo las haría en su puesto, que ya no era el mismo puesto. Por supuesto estábamos relacionados laboralmente, pero ese puesto pues yo ya no lo estaba haciendo, yo ya estaba haciendo otra cosa. Si bien tenía que echar un ojo a los reportes, a cómo ordenaba las cosas y a cuestiones por el estilo, mi labor principal era estar volteando a ver a los de arriba y ayudar a los de arriba y hacer labores para los de arriba. Entonces, pues yo tenía mucha preocupación en que acomodaras todo como yo quería. Llámese, no sé, plumas, que acomodas las plumas como yo las hubiera acomodado, por el color que yo las hubiera puesto, por el tamaño que yo los hubiera puesto. Y cosas así muy ridículas, que cuando llegó un momento en mi vida que yo tenía tanto cansancio y tanto agotamiento mental y laboral y emocional y el que tú quieras, que ya no podía controlar las cosas. O sea, me di cuenta que ya no me daba la vida para estar intenciando y estar controlando. Entonces, pues de repente ya simplemente por cansancio yo ya no los intenciaba, simplemente pedía objetivos y ya, no me importaba cómo llegabas al objetivo, simplemente necesitábamos hacer algo, que tú lo cumplieras y ya está. Y cuando empecé a hacer eso, con las mismas personas con las que antes intenciaba y con personas nuevas y con todas las personas, empezaron a salir mejor las cosas. Cuando yo empecé a dejar a la gente hacer su trabajo, lo empezaron a hacer de mejor manera, porque estaban más libres, porque estaban menos presionados, porque yo les quitaba tiempo para que me escucharan y ahora tenían más tiempo para hacer su trabajo, por muchas razones en la periferia. Parecidas a estas que estamos enunciando, y por muchas razones trabajaban mejor, se sentían mejor y para acabar pronto dábamos mejores resultados. O sea, si alguien que trabaja para ti
da un buen resultado, tú te puedes colgar esa medalla y todo está bien y lo invitas al siguiente proyecto. O sea, si le das las gracias y lo reconoces y todo eso está excelente, si no te da la vida para eso y solo te cuelgas de sus méritos, está bien hasta cierto punto, en un primer momento de la evolución está bien, porque al siguiente proyecto lo invitas y trabajan bien y todo eso y cada quien obtendrá lo que le corresponde y sobre la marcha a lo mejor los ascensos correspondientes. Entonces, cuando yo dejé de intensiar a las personas que trabajaban conmigo, que trabajan en puestos más bajos, pues todo empezó a salir mejor. La vida me empezó a salir mejor. Entonces yo cada que trabajo con una persona nueva, yo ya traigo una metodología muy esquemática del trabajo. Entonces, si la persona tiene una metodología ya para trabajar y resolver esos problemas, que no son directamente mi problema, sino que son de ese puesto 1 abajo, 2 abajo del mío, y la persona ya tiene un método para hacerlo, yo no me meto con su método. A lo mejor mi método es mejor para mí, pero si yo llego y trabajo contigo solo un proyecto y no te vuelvo a ver en la vida, el enseñarte el super método que yo desarrollé, no necesariamente va a ser bueno para el proyecto. A lo mejor tengo razón, démosme esa ventaja. A lo mejor yo tengo razón y mi método es mejor, pero lo que nos toma aprender una nueva manera de hacer las cosas es tiempo que muchas veces en proyectos rápidos y fugaces como los que yo hago, no nos da la vida para aprendernos eso. Y si lo intentamos de todo corazón y por lo que tú quieras, a lo mejor nos empiezan a salir las cosas mal y nos empezamos a meter el pie. Entonces el proyecto ya no sale tan bien. Total que yo dejo que la persona haga las cosas como él quiera, como ella quiera, y sobre la marcha, si hay dudas, si hay encontronazos o lo que sea, lo vamos resolviendo, ya lo vamos platicando. Yo ya le voy pidiendo, ¿sabes que no estoy de acuerdo con esta cosa que haces? Mejor hazla así. Pero ya son cosas muy puntuales, son cosas muy fuera de él. Yo quiero ejercer el control sobre ti y yo quiero sentir que tengo las riendas, ¿sí? Más allá de controlar y de querer que el trabajo salga bien, porque es un gran pretexto el que nos damos, querer hacer bien nuestro trabajo, por ejemplo, querer que nuestra familia esté bien, querer que el mundo, que el país, que la humanidad, etcétera, estén bien, son cosas muy bonitas, son cosas muy padres, pero en el fondo usualmente vienen de lugares donde nosotros tenemos ausencia, donde no pudimos tener el control y ahora queremos tener el control en el lugar que se nos presta, que muchas veces es el trabajo. Muchas veces, como en el trabajo los organigramas suelen ser muy claros, pues ahí está, este me manda y yo mando a este, entonces al que yo mando yo puedo tener mucho control sobre él. Y pues habla de ahora sí que hermana, ve a terapia, cuídate, quiérete, mídete, todas esas cosas, pero puede ser una gran... De entrada es muy cansado. Y además puede ser un indicativo, ahí estoy levantando la mano desde mi consciente para que me pongas atención y me atiendas. Una cosa mucho más trascendental que cómo acomodas los bolígrafos, que cómo acomodas las cosas. Una persona muy distinta que yo conocí a este individuo, yo conocí a un director, y a este sí lo voy a nombrar porque me parece fantástico lo que hacía. Rolando Ocampo se llama, ahí lo pueden buscar en internet. Rolando Ocampo es algo muy interesante. Yo lo conocí, estábamos trabajando ahí haciendo ahí unas teleseries de estas de 80 capítulos, y Rolando tenía una particularidad que yo he encontrado muy poco. Rolando entendía su lugar, esa impresión me daba a mí, entendía el lugar desde donde estaba parado y entendía qué podía hacer con el puesto que tenía. Si bien no estábamos haciendo una película de Rolando, de una película de autor donde él lo hubiera escrito, él hubiera hecho todo de principio a fin y pudiera llamarse una obra, así de que un filme de Rolando Ocampo o algo por el estilo, entendía muy bien esta parte de que hay un guión que el estudio me está dando por la razón que sea, y yo estoy trabajando aquí con estas personas que la casa productora contrató, con estos actores que alguien casteó, pero vamos a hacer lo mejor de esto. Él como que abrazaba a la gente con la que estábamos. Yo siempre me sentí muy abrazado y muy querido en sus grupos de trabajo. Y algo que le decía siempre a los actores, me parecía padrísimo, un discursito que tenía con los actores, llegaba y les decía, no sé, a ver, Eleazar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días aquí. Pues nada, el estudio nos da estas 5 páginas que tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que hacer estas 5 páginas, pues está muy claro, tenemos que llegar del punto A al punto B. En la escena pasan ciertas cosas que nos hacen partir del punto A al punto B. Pero todo lo que pasa en medio es de nosotros, entonces vamos a construir ese espacio que tenemos. Entonces siempre ese presentarse que tenía con los actores a mí me parecía fantástico porque nunca he visto un director que lo haga de manera tan creativa y tan, creo yo, gustosa. Siento que caía muy bien Rolando a los actores con esto que hacía y además te lo cumplía. Además, sí ejercía su rol como director, no era un tipo blando, no era una persona que no supiera lo que estaba haciendo, todo lo contrario. Él entendía muy bien su puesto, entendía muy bien lo que estaba haciendo y entendía que si dejaba trabajar a las demás personas, obtenía lo mejor del proyecto y todos hacíamos una mejor escena, un mejor capítulo, un mejor proyecto. Entonces, en mi lugar, yo siempre me sentí, yo veía que respetaba muy cabrón a los actores y desde mi lugar también.
O sea, yo tenía ciertas necesidades, entonces él, no sé si necesitaba X tiempo, siempre me dio el tiempo que yo necesitaba y en ese tiempo yo entregaba resultados y todo funcionaba, todo iba fluyendo. Y me gustó mucho esta parte que yo inconscientemente le empecé a copiar en otros momentos de mi vida y ya después caí en cuenta de, claro, estaba de poca madre ese exordio, esa introducción que tenía con los actores, porque justamente entendía de dónde era su parte creativa, dónde era su libertad, y no buscaba, como otros directores que he conocido, que ahí sí pues ya no podemos decir nombres, otros directores que he conocido que quieren tener un control absoluto de las cosas, que lo que deberían tener es muchas horas de terapia en su vida, muchas horas de expansión de conciencia, de, no sé, de libertad, o de que muchas cosas, muchas ausencias que pueden estar ahí, porque usualmente esos otros directores más controladores, más gritores que yo, como este ejemplo que decíamos, que yo, que soy un artista, que todo planeo, que todo controlo, etcétera, etcétera, pues justamente son los que entregan los peores productos, los que más te intensean con que yo soy aquel, yo soy aquella. Usualmente, habrá algún caso ahí específico que tenemos un genio, una genio del cine o de lo que tú quieras, que de plano es un loco, una loca y nos trata muy mal a todos y tiene muchas carencias y muchos vacíos en su vida, pero hace unas cosas que wow, pues claro que los hay. A nivel mundial, claro que tenemos esas personas. Pero la gran mayoría, que yo creo que son pupilos, seguidores o fanáticos de estos que sí son genios de lo que están haciendo, pues nada más le siguen la parte del envase, nada más le siguen la parte de afuera, nada más le siguen lo insoportables, nada más le siguen lo inmamables, nada más le siguen esto pues que no nos lleva a ningún lado, porque pues para poder ser un talentoso inmamable, pues primero hay que ser talentoso, no nada más puede ser inmamable y ya, como muchos hay, como muchos insoportables hay, pues en todos los negocios, en el cine, en las finanzas, en las escuelas, en donde tú quieras. Ahora bien, estas cuestiones de los directores, pues yo he conocido directores de muchas cosas, muy diversos, y el punto donde quiero caer con esto es, por ejemplo, en el cine, que es algo muy cercano a muchos de nosotros, para no ponernos tan específicos y que el podcast se trate de cineastas y todo esto, pues pasa, por ejemplo, que escuchamos los grandes nombres, por ejemplo, de Hollywood, de Bollywood, de cualquier lugar grande, escuchamos grandes nombres de directores que te dicen, no, es que Kubrick nada más salía y si el sol no estaba perfecto no firmaba. No, es que Spielberg si no pasaba, y empiezan las leyendas, ¿no? De los grandes directores que hacen o que hacían cuando filmaban sus escenas. Y yo, o sea, está muy padre, pero cuando escuchamos esa entrevista ya era don aquel o doña aquella. Ya tenían Óscares, ya tenían premios, ya tenían fama, ya tenían 10 películas dirigidas, ya tenían muchas cosas que tú y yo, camarada, que vamos saliendo de la escuela, no tenemos. Y no lo digo mal pedo, a lo mejor sí lo vamos a tener y vamos a hacer en ese corte o en esa óptica de la grandeza, a lo mejor vamos a ser más grandes que ellos, pero pues ahorita no es nuestra realidad. Nosotros tenemos que filmar ahorita sí o sí. A lo mejor puedo renunciar a irme con cierta dignidad a mi casa, pero yo tengo que filmar aunque el sol no haya salido tan bonito, aunque yo no me haya parado inspirado para filmar, aunque la actriz no lo esté dando todo, etcétera, etcétera. Pues tenemos que salir y hacer cosas porque no nos queda de otro, aunque sea para pagar la renta. Ya olvídate del arte y lo trascendental y lo que estamos haciendo por la humanidad y nuestros hijos y lo que tú quieras. Pues por lo menos sí tenemos que acabar el plan de trabajo, sí tenemos que cumplir con nuestra jornada laboral, sí tenemos que cumplir con objetivos. Así que esta onda idílica, esta onda de que si los astros alinean, la musa de la inspiración y todo lo que tú quieras, es la realidad de algunos directores, por ejemplo, en el caso del cine, será la realidad de algunos empresarios, de lo que tú quieras, que se pueden dar caprichos, pues, de divas, se pueden dar caprichos demasiado muy poco realistas para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros sí tenemos que agarrarnos los pantalones y hacer las cosas. Y si la escena no nos quedó como queríamos, pues ni modo. Y si la venta no salió como queríamos, pues ni modo. Tenemos que seguir adelante porque no tenemos ese nivel de control. Ahora bien, podemos escuchar muchas veces que dicen, no, pues acá llegábamos y si el sol no estaba como quería, no filmábamos. En proyectos muy grandes, ese tipo de cosas ya está presupuestado, ese tipo de berrinches ya está presupuestado, se los pueden permitir. La mayoría de proyectos, no solo de las filmaciones y las cosas que yo hago, también en las escuelas, en los contadores, en todos lados, hay cosas que no nos podemos permitir porque no nos da el tiempo, no nos da el dinero, no nos da la vida, no nos dan las cosas. Así que esta onda de personas que empezamos de pronto a idolatrar, que nos intensean mucho, que nos controlan mucho, pues es poco realista y poco funcional para la mayoría de las personas. A la mayoría de nosotros nos conviene hacer las cosas diferente, nos conviene encontrar mejores rutas, nos conviene dejar, por ejemplo, que las personas que trabajan con nosotros o para nosotros
y trabajen lo más cómodos posibles, lo cual es un punto muy difícil de encontrar. No voy a quitar eso esa variable de la ecuación, pero tenemos que encontrar la manera, si no, alguien más la encontrará y se quedará con nuestro puesto. Entonces, en este ejemplo que estamos tomando del trabajo, una cosa muy importante que yo veo es que pues muchos, y yo lo contaba en el video de la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada, del cómo mucho tiempo yo estuve muy obsesionado con el trabajo, estuve absolutamente obsesionado con el trabajo y no había nada más que me importara en mi vida. Y eso pues en el papel suena bien, que una persona que le invierte muchas horas a lo que se dedica, a un futbolista a patear una pelota, o un boxeador a practicar determinado golpe, etcétera, etcétera, una persona que practica, pues desarrolla una habilidad pues ya inherente a su persona, desarrolla una segunda naturaleza con el balón, una segunda naturaleza en el ring, en las filmaciones, con la calculadora, en donde tú quieras. Terminas desarrollando algo mucho más allá, a lo mejor que la mayoría de las personas que comparten ese camino contigo. Pero llega un momento, y lo hemos visto por ejemplo mucho con deportistas y mucho con artistas, que desarrollan tanto y están tan obsesionados con el trabajo que todo lo demás de su vida, todo su salud mental, su salud emocional, sus temas familiares, sus temas personales, todas esas otras cosas inherentes a los seres humanos, terminan siendo dejadas de lado. Entonces llega el punto que tenemos, cuántos futbolistas muy famosos no hemos tenido, que les hacen las grandes contrataciones en los grandes equipos, pero como no tienen una madurez mental y emocional, por la razón que sea, ya habrá que revisar cada caso, pero el común denominador es no tienen un buen desarrollo mental y emocional, simplemente son unas estrellas y unos cracks del fútbol, soccer, por ejemplo. Como no tienen todo lo demás, llegan a los equipos grandes y a las grandes presiones y nunca les sirven al equipo, costaron carísimo y nunca hacen nada, nunca ganan los trofeos realmente importantes, ganaron allá en su país, en su liga, pero nunca ganan las cosas para las que toda su vida se prepararon. Simplemente hicieron mucha lana cuando los contrataron y al equipo de verdad nunca les sirven. La mayoría de promesas del fútbol soccer así se quedan. Realmente no hacen nada cuando llegan a los equipos grandes y tienen el físico, la habilidad y todas las cuestiones del deporte que necesitaban, las tienen todas y mucho mejor que las personas con las que compiten, pero como las otras personas tienen una mejor vida mental, emocional, con su familia, a lo mejor están casados, tienen hijos, adoptaron, se casaron, lo que tú quieras, tienen algo más allá de lo que están haciendo, eso se ve reflejado en el campo. Y el fútbol es muy objetivo, yo traigo la pelota, tú me la tienes que quitar, yo soy mucho mejor quitándome defensores que tú defendiendo, y como tú tienes una mejor vida que yo, lo llevas al campo, y mi desvelo, mi borrachera, mi falta de concentración, mi falta de amor propio, mi falta de lo que tú quieras, gustes y mandes, no me permite llevarte con la pelota, siendo que yo tengo una habilidad que tú a lo mejor en tu vida has visto, y aún así la vida no me da para avanzar con ese balón. Y en el fútbol, insisto, es muy objetivo porque tienes que meter goles, tienes que pasar enfrente de una persona. En el boxeo será muy objetivo, en los deportes suele ser muy fácil de ver. Pero a todos en mayor o menor medida nos termina pasando. O nos pasa al revés, que estamos tan fugados por un tema personal que no podemos resolver, que no servimos en la escuela, que no servimos en el trabajo, que no servimos para entrenar, que pareciera que en ese momento de la vida no servimos para nada, porque no logramos resolver, no logramos salir de ese hoyo emocional, de ese lugar personal difícil, complicado, complejo de transitar. Y esto me termina llevando a la conclusión en este punto de que si nos concentramos demasiado en trabajar, lo que menos vamos a hacer es trabajar bien, porque vamos a perder todo lo que tenemos fuera. Yo jamás te diría que seas un trabajador, una trabajadora mediocre, jamás. Me parece muy perezoso intelectualmente, laboralmente, emocionalmente, me parece muy perezoso. Al contrario, te diría que te busques la vía que te funciona, que muchas veces no es la vía que nos parece la más corta, pero sí la que nos dará los mejores resultados, porque estaremos bien en el trabajo y estaremos también bien en casa, con la familia y los amigos que nosotros necesitemos, porque no todas las familias y grupos de amigos son iguales, con los que nosotros necesitemos y con los que nosotros encontremos nuestro desarrollo personal y nuestra evolución, ahí los encontraremos y vamos a estar bien con ellos y vamos a estar viviendo caminos y lugares más nutritivos para todos. Así que en esta onda de los procesos, una cosa muy importante que nos perdemos de vista es: vive tus procesos. Estamos enamorados, mi generación está muy enamorada de brincarse los procesos, de no darse el tiempo de vivir las cosas. Y es más triste todavía con las cosas trascendentales. A mí me gusta mucho el tema de los deportes, me gusta mucho ir al gimnasio y pues justo lo veo. Muchas veces las personas están entrenando con un ritmo, con una cadencia que no conviene. Están entrenando demasiado rápido, por ejemplo.
ejemplo, haciendo demasiados ejercicios, queriendo hacer demasiadas cosas. Y en el gimnasio es muy obvio. Si haces demasiado, de entrada vas a tener una fatiga del sistema nervioso central, tu cuerpo no se va a poder recuperar y vas a vivir en cierto estado constante de crisis que va a afectar tu sueño, que va a afectar tu humor, que va a afectar muchas cosas. No siempre tienes que entrenar al fallo, no siempre tienes que entrenar de las maneras que a los demás nos funcionan. La manera que a mí me funciona entrenar no es la tuya seguramente, porque tenemos distintas historias corporales, hicimos o no distintas actividades físicas a lo largo de nuestra vida que nos condicionan a lo que podemos o no podemos hacer en el gimnasio. Nos ponen desde otro ángulo, nos ponen con otros elementos, más elementos, menos elementos, cosas más complejas, menos camino recorrido, lo que tú quieras, pero nos ponen en un lugar muy distinto. En el gimnasio es muy obvio, porque son pesos, son ejercicios, son cosas muy objetivas, muy fáciles de ver. Ahora, cuando esto lo empezamos a llevar a un camino emocional, a caer con una pareja, a caer con un jefe, con una jefa, con un etcétera, etcétera, ya todo se nos empieza a complicar, ya todo se nos empieza a enrevesar. Entonces, en el gimnasio yo he visto que funciona fantástico el darte tiempo. No tienes que entrenar como tu vecino. Puedes aprender, por supuesto. Si tu vecino lleva más camino que tú, lo que menos te conviene es pelearte con ese vecino porque lo mínimo que te puede dar es un consejo o la oportunidad de verle entrenar y ahí irás entendiendo, irás haciendo mejores conexiones neuronales, te ayudará a hacer una analogía y podrás a lo mejor conectar de una manera más fácil tu mente con tu músculo. Podrás ir desarrollando estas cosas, pero por ejemplo entrenar en un gimnasio o cualquier deporte, cualquier actividad física toma tiempo. Desarrollar una segunda naturaleza en el ring toma tiempo. Desarrollar una segunda naturaleza en el campo de juego del deporte que sea toma tiempo. Es decir, ese tiempo tienes que vivirlo. Tienes que pasarlo. Si tú te quieres brincar los procesos, nunca vas a estar en el lugar donde estás. Y si no estás en el aquí y en el ahora, te va a pasar como al jugador teórico que decíamos que le quitan la pelota. Si no estás en el aquí y en el ahora, como el intenso con el que abrimos el capítulo de hoy, pues te va a pasar que la filmación se te va a ir, como se te va a ir la vida. Y te vas a enfermar de que vas a tener que la migraña, vas a tener que la gastritis, que la colitis. Y van a empezar enfermedades de una y otra cosa y lo vas a empezar a somatizar y no vas a encontrar la respuesta y vas a caer en médicos que no te van a poder ayudar porque tu problema no está con ellos, se manifiesta con ellos pero no está ahí. Si no encuentras tu vivir aquí y ahora y permites que las cosas te pasen, no vas a estar bien en la vida. Cuando nos enamoramos en la secundaria o en la prepa, pues nos pasa. Este es uno de los pocos momentos donde de pronto nos dejamos vivir lo que nos está pasando. No sabemos por qué disfrutamos tanto abrazar a una persona, siendo que tantas personas hemos abrazado en el mundo y aún así, ¡pum!, el tiempo cambia. Desde nuestra perspectiva, y ahí ya podremos estar en temas muy complejos de la física, pero podríamos hablar del cómo nuestra relación con el tiempo cambia por algo tan sencillo como que alguien nos abrazó. Insisto, habiendo tantos abrazos que hemos vivido en nuestra vida, porque lo estamos viviendo, porque lo que nos pasa nos colma tanto que no podemos no vivirlo. Y nos pasa con situaciones así que nos acuden en la vida, que no nos damos el momento de vivirlo y por eso no tenemos los aprendizajes que podemos tener de ese evento, de un asalto, de un divorcio, de un amor, de un día en el trabajo, de muchas cosas que no nos damos el tiempo de vivirlo, no obtenemos el desarrollo, el crecimiento. Pequeña pausa por problema técnico del sonido. Entonces, cuando nosotros dejamos en paz a los demás, cuando nosotros estamos dejando trabajar a los demás, como me va a pasar a mí y a muchas personas, empezamos a encontrar la paz en un lugar tan común y tan importante como lo suele ser para muchas personas el trabajo. Y es muy importante para empezar por la cantidad de horas que terminamos pasando en el trabajo. Y en el trabajo nos pasa que la mayoría de jefes, no solo tu inmediato superior, sino el CEO de la empresa y mucha gente, terminan siendo unos controladores empedernidos. Hay jefes muy buenos, jefes que yo he tenido que los he imitado en muchas cuestiones, porque me parece muy saludable la manera en la que tienen de vivir la vida. Pero si tú hablas con el gerente promedio, con el director promedio de alguna empresa, de alguna planta, de algún lugar, de un site, una filmación, un lo que sea, usualmente son personas muy controladoras porque no han encontrado una mejor manera de hacer las cosas. No quiero decir que su manera no funcione, pero es una manera de trabajar con muchos colaterales. Vamos a pensar en empresas de distintos tipos, en filmaciones o en empresas de distintos tipos. Pasa mucho que, digamos, la old school sacaba los llamados adelante
con muchos gritos, con muchos insultos, denigrando a las personas, hacía muchas cosas por el estilo, no solo del cine, sino de la vida en general. La old school de X o Y trabajo solía hacer las cosas con un sentido de responsabilidad muy grande. De manera estereotípica tienen un sentido de responsabilidad muy grande y siempre salían adelante. Se pegaba una amanecida el día anterior, dormían media hora, se bañaban y estaban en línea con fajaditos y con los zapatos boleados para trabajar, y hacían la jornada con bastante dignidad. Ese es un estereotipo. Por supuesto que había gente inútil, huevones y lo que tú quieras en la old school. Y la nueva escuela, del proyecto, del trabajo que sea, son personas que se preocupan demasiado por ellos, lo cual nos quiere decir, si pensamos en la historia de la filosofía del pensamiento humano, estamos hablando de tesis, estamos hablando de antítesis y eventualmente hablaremos de una conclusión. En la tesis te dicen que todo es negro, en la antítesis te dicen que todo es blanco y luego en la conclusión te enteras que hay una escala de grises. Así que ahorita estamos en otro extremo de la recta, estamos en la antítesis, dándole demasiada importancia a la persona, que por supuesto es importante, pero no lo deja de ser el trabajo que tantas situaciones nos da propicias para nuestra evolución y para nuestro reflexionar personal. Así que en el trabajo, justamente, una persona con tantas responsabilidades y que encabeza tantos equipos, como un director, una directora, un general, un gerente, un etcétera, etcétera, son personas que tienen que atender muchas circunstancias, que usualmente su día consiste en eso. Consiste en estar teniendo Zooms, en estar teniendo llamadas, en estar mandando mensajes, en estar controlando y controlando a las personas. Donde en algunos casos, como lo fue el mío, sé que no es el caso de todas las personas, cuando tú dejas trabajar a la persona sobre su metodología, o como lo fue el ejemplo que yo me robé de Rolando Campo, que decía, a ver, nosotros tenemos que llegar por el estudio y por nuestros jefes y lo que sea, del punto A al punto B. El camino que usted y yo tomamos para llegar del A al B es de usted y mío. Entonces, el entender eso y el vivir eso y el vivir ese proceso es la parte importante de las personas, es la parte importante del puesto que estamos desarrollando. Si logramos hacer entender y rodearnos de equipos de trabajo que funcionen bien así, estaremos del otro lado, porque ya no los vamos a tener que perseguir. Ahora bien, si nosotros, por la razón que sea, no estamos trabajando con un equipo de trabajo adecuado, ya no digamos el ideal, y ni con que fuera el mejor que pudiéramos para el proyecto que tenemos que enfrentar, pues no tendríamos que andarlos arreando. Esto pasa mucho porque pues hay mucha mediocridad, hay mucho... yo me sorprendí mucho hablando con una persona que está metida en el mundo de las fábricas y demás, y me decía que, por ejemplo, los viernes la gente simplemente no va. O sea, los viernes, personas que tienen que ir el viernes a trabajar simplemente no van, porque les es muy fácil encontrar trabajo en otro lado. O sea, no existe un sentido grande de responsabilidad. Que si estás hablando de operadores de las maquiladoras y este tipo de cosas, y por favor miéntanlo o desmiéntanlo las personas que se dediquen a esto, pero ya me lo han mencionado varias personas, que en el mundo de las maquilas y de la manufactura es muy común que los viernes los operarios simplemente no van, nada más porque sí, oye, que tuvo una puntualidad y no sé qué lo vas a perder, bueno, sí, y ya, simplemente no les importa, un día dejan de trabajar ahí, van a trabajar a otro sitio, que esa sería una discusión pues muy amplia y que da para mucho, los porqués lo hacen y etcétera, etcétera, pero es algo que pasa. A ese nivel y a muchos otros niveles las personas... no sabemos, personas que crecimos con cierto sentido de responsabilidad de hacer las cosas, pero no es la realidad del grueso de la población. No es me encantaría que fuera la mayoría, lo ignoro, no sé si es la mayoría, yo no creo que sea, pero sí, la gran mayoría de las personas, al parecer, no tienen este sentido de responsabilidad. Así que pues ahí será un encontrar el punto medio, el encontrar cómo lo puedes resolver, pero para muchos equipos de trabajo sí está esta utilidad de dejarlos simplemente trabajar, dejarlos que hagan sus cosas. O sea, perdón, tú eres director de una planta y tienes que ver con 10 gerentes, pues tendrás que ver con esos 10 gerentes qué es lo que se necesita. Si tú eres general y tienes 3 o 4 coroneles, ellos tendrán que hacerse cargo de andar intensiando a la gente. No tienes por qué haber dejado de ser coronel y ahora general, gerente y ahora director, asistente de dirección y ahora director en el cine, y seguirte comportando como la persona que tiene que arrear a las personas, siendo que por lo menos ya tienes a alguien que lo haga por ti. Ya no tienes que irte a, digamos, ensuciar las manos con estar intensiando a las personas. Y ya para cerrar, ahora sí, última cosa, una cosa que yo disfruto muchísimo siendo muy apasionado del teatro y de la actuación, es ver a un actor en crisis en el escenario. Particularmente me pasa en el teatro porque me doy cuenta, pero en el cine también ha pasado muchas veces que, no sé, yo me tenía que sentar aquí y algo tenía que pasar. Algo tenía que caer, una luz o lo que sea, pero algo se movió, el de la música entró tarde, el aparato se descompuso, la luz se apagó, lo que sea.
y el actor tiene que resolver con lo que se le ocurra, con lo que está ahí. Entonces el ver a un intérprete de cualquier clase, un actor, un cantante, un músico ejecutante, un lo que sea, a mí me parece fascinante cuando se tienen que enfrentar a una circunstancia que no controlan y sobre todo que salgan avante de ello. Tampoco quiero ir a ver sufrir a las personas, a menos que la obra o la pieza se trate de eso. Pero no quiero ir a ver sufrir, por ejemplo, al personaje, no al actor o a la actriz. Yo quiero que salgan adelante con las cosas que tienen enfrente. Me parece fascinante cuando hay una crisis y ellos pueden salir adelante de ella. Y eso me parece que habría que llevarlo a la vida. Habría que tomar el ejemplo del actor que no le prendieron la luz, que no llegó a la marca, que la cosa que iba a explotar no explotó y tuvo que hacer algo que a lo mejor es la mejor escena que pudo hacer por la obra de teatro, por la telenovela, por la película. Eso me parece sumamente interesante porque muchos de nosotros constantemente en la vida, en nuestros trabajos que no son la actuación, tenemos que salir adelante en escena, tenemos que salir avantes con las circunstancias que tenemos enfrente, con los recursos que tenemos en la mano, con las personas con las que nos acompañan. A lo mejor nos caen mal, a lo mejor no son las mejores personas, a lo mejor ni nosotros nos caemos tan bien, pero es lo que tenemos para sacar los objetivos adelante. Entonces me parece mucho más decente salir adelante con los objetivos, con la obra, con la película, con la empresa de manufactura, con la empresa de ventas, con el despacho contable, etcétera, etcétera. Así que yo te quiero compartir que a mí el dejar de controlar me ha sido de gran utilidad en mi vida y es cuando mejor me han salido los proyectos y las cosas. Si esto es de utilidad para ti, aunque sea su reflexionar y su pensar, pues te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. Yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, así me encuentras en todas las redes sociales conocidas y por conocer. Yo soy Eleazar Viló, este fue Hacer el Pensar y nos vemos la próxima semana aquí en este espacio. Chao, chao.